Buenas tardes, bienvenidos a quienes se están incorporando a nuestro webinar sobre estrategias efectivas de transformación organizacional. Les agradecemos su participación nuevamente. Hay varios de ustedes que han participado en más de uno de los webinars que hemos tenido en los últimos meses. Y por eso les agradecemos su participación y esperamos que la información que vamos a compartir hoy día y la que hemos compartido en webinars anteriores sea de interés para ustedes. La idea de este webinar es hablar de estrategias efectivas de transformación organizacional, que está basado en la experiencia de nuestra empresa Alto Impacto Sociedad Anónima y Alto Impacto en general, que es una compañía que tiene operaciones tanto en Chile como en Perú. Tenemos oficinas tanto en Santiago como en Perú, Santiago como en Lima, perdón. Tenemos un comentario aquí en el chat. Perfecto. Nosotros, como Alto Impacto, trabajamos con compañías medianas y grandes en general, tanto empresas locales como multinacionales, con el objetivo de convertir la efectividad de los individuos, de los integrantes de las organizaciones y de las organizaciones como un todo en su mayor ventaja competitiva. Para ello, somos de la filosofía de no reinventar la rueda y trabajamos con compañías, con socios internacionales de clase mundial. Realmente son las compañías que consideramos que están más avanzadas o dentro de las más avanzadas a nivel mundial en los distintos ámbitos en que se especializan. Trabajamos con Denison Consulting, que es una compañía especializada en cultura organizacional, y hoy día vamos a hablar bastante de Denison. Trabajamos también con Hogan Assessment Systems. Representamos a estas compañías tanto en Chile como en Perú. Hogan Assessment Systems es una compañía especializada en medición de la personalidad y predicción del desempeño. Trabajamos también con Qualtrics, que es una compañía especializada en captura y procesamiento de datos a gran escala. También con Thinking Dimensions, que es una compañía especializada en procesos formales de toma de decisiones y resolución de problemas. Y finalmente también con Waggle, que es un socio estratégico de Denison Consulting y que provee herramientas para realizar mediciones de pulso periódicas con distintos objetivos que vamos a analizar también hoy día. Un poco de información acerca de mí. Yo estudié lo que en Chile se conoce como ingeniería comercial, que es administración de empresas. Tiene dos especializaciones, en el caso mío es administración de empresas. Y luego he estado moviéndome hacia el mundo más humano, se podría decir, con un diplomado primero en Biología del Conocer y la Comunicación Humana en la Universidad de Chile, con el equipo del Departamento de Biología del Conocer, liderado por el doctor Humberto Maturana en ese tiempo y otros investigadores. También un diplomado en Liderazgo de la Transformación Organizacional. Y con 20 años ya a estas alturas en consultoría de recursos humanos, tanto en reclutamiento como selección, como desarrollo organizacional. Mi especialización principalmente está en metodologías tanto de diagnóstico como de desarrollo, a nivel individual, grupal y también organizacional. Y como les decía antes, tratamos de trabajar con las herramientas más desarrolladas a nivel global en todos estos ámbitos. Y como parte de ese proceso, bueno, tengo múltiples certificaciones para la utilización de estas herramientas y la aplicación en procesos de mejora tanto a nivel individual como global, como grupal, perdón, y organizacional. Un poco de detalle con respecto al webinar. Yo voy a hacer una presentación de unos 30 a 40 minutos. Luego vamos a tener un espacio para preguntas. Aquellos que han participado de webinars anteriores saben que 30 a 45 minutos normalmente significa 50 minutos, pero vamos a tratar de mantenernos definitivamente dentro de la hora que está programada.
incluyendo las preguntas. Y siempre está la posibilidad de conversar adicionalmente de estos temas si les interesa. Estamos grabando este webinar y vamos a compartir la grabación con ustedes, con todos los participantes. Así que si les interesa volver a ver la presentación, pueden hacerlo. Pueden enviar preguntas a través del botón de Q&A. Pueden hacer las preguntas tanto a lo largo de la presentación como al final de ella, y voy a tratar de ir respondiendo todas esas preguntas a medida que vayan apareciendo. Y algunas recomendaciones: ojalá desconectarse lo máximo del trabajo. Vamos a estar hablando en total 1 hora. A lo mejor uno no se puede desconectar mentalmente y obviamente muchas de las cosas que estamos conversando tienen que ver con el mundo del trabajo. Pero tratar de desconectarse de las urgencias. Como me dijo alguien una vez, los problemas los van a estar esperando, así que no se preocupen, no hay que desesperarse, van a estar ahí cuando ustedes salgan del webinar, así que por ahora lo mejor que pueden hacer es conectarse al webinar y olvidarse de las urgencias. Idealmente apagar los celulares, a pesar de que estamos en silencio, pero idealmente tener el mínimo de interrupciones. Y el objetivo aquí realmente es compartir y aprender. Compartir la experiencia que tenemos en distintos procesos de desarrollo organizacional. Hoy día vamos a hablar de estrategias efectivas de transformación organizacional. Y tenemos múltiples temas programados también para los próximos meses, así que los invitamos a participar en futuros webinars y a contactarse con nosotros si es que alguno de estos temas les interesa en profundidad o les interesa aplicarlos en sus organizaciones. El objetivo de este webinar, realmente tenemos 2 objetivos. El primero, compartir nuestra experiencia ayudando a los clientes a realizar procesos de transformación exitosos. Realizar procesos de cambio no es fácil, y especialmente cuando uno está inserto en una situación, muchas veces conviene contar con una mirada externa que nos guíe, incluso que nos haga preguntas solamente, que nos hagan cuestionar si la forma como estamos haciendo las cosas es la más conveniente y la que va a llevar a los resultados que queremos. En ese ámbito tenemos experiencia, como decía antes, más de 20 años en procesos de transformación de algún tipo, ya sea a nivel individual, a nivel de equipos, a nivel de organizaciones. Y la idea es poder compartir esa experiencia y responder a las preguntas que ustedes tengan en este ámbito. Si nosotros pudiéramos resumir en pocas palabras cuál es el desafío que enfrentan las organizaciones modernas, seguramente sonaría algo así como: el desafío es cómo generar mejores resultados y sostenerlos en el tiempo, utilizando menos recursos, satisfaciendo a clientes cada vez más exigentes, en un mercado cada día más competitivo y un entorno cada vez más cambiante. Es un gran desafío y es el desafío que estamos enfrentando constantemente. Nosotros mejoramos, nuestros competidores también mejoran, el mercado va evolucionando, llegan nuevos competidores, pueden salir algunos, pero hay una dinámica en el mercado que hace que constantemente estemos siendo desafiados. Y eso es positivo, porque la experiencia muestra que el desarrollo, tanto de los individuos como de los equipos y de las organizaciones, sucede de mejor forma cuando hay una muy buena combinación entre desafío y apoyo. Desafío que nos saca de nuestra zona de confort, desafío que nos genera una disonancia entre aquello que nosotros pensábamos que estaba bien y resulta que a lo mejor no estaba tan bien. Pero también el desarrollo sucede si es que recibimos el apoyo que nos permite visualizar cuáles son las soluciones, que nos permite encontrar el camino y no solamente generar la frustración de los desafíos y generar una sensación de desesperanza. Entonces, la combinación de desafío y apoyo es fundamental. Y hemos encontrado que la mejor definición
de lo que son las organizaciones efectivas, o la definición que nosotros utilizamos, es, para nosotros son organizaciones efectivas aquellas que son capaces de satisfacer consistentemente y de una forma sostenible a lo largo del tiempo las demandas o las exigencias o las expectativas de todos sus stakeholders o grupos de interés, ya sean clientes, inversionistas, reguladores, colaboradores, comunidades. Y la clave es poder responder a esas demandas o esas exigencias mejor que como lo hacen nuestros competidores. No necesitamos ser perfectos, sí necesitamos ser mejor que nuestros competidores. Necesitamos ser una mejor alternativa para los distintos grupos de interés. Y obviamente, como nuestros competidores también están en este proceso, hay un movimiento continuo de mejora hacia ir respondiendo a mayores exigencias, mayores expectativas. Hay mayores expectativas en el mundo ambiental, hay mayores expectativas en términos de condiciones de trabajo, hay mayores expectativas en términos de respuesta a los clientes, de satisfacción de los clientes, hay mayores expectativas en distintos ámbitos. Y las organizaciones efectivas son aquellas que son capaces de identificar aquellas expectativas y responder a ellas de forma efectiva mejor que sus competidores. ¿Cómo lo hacemos? ¿O cómo hemos visto que las organizaciones que lo logran lo hacen? Nosotros utilizamos un modelo conceptual que llamamos el modelo de la cadena de valor de la efectividad organizacional. ¿Por qué le llamamos la cadena de valor? Porque muchas veces vemos organizaciones y sabemos que las organizaciones están compuestas de personas y muchas veces escuchamos, las personas son lo más importante en las organizaciones, pero no siempre es tan fácil ver la conexión entre las personas y las organizaciones y especialmente la efectividad organizacional. Parecen ser ámbitos que están en niveles distintos y que no tienen una conexión real o que la conexión es un poco etérea y no tan clara de ver. Y por eso usamos este modelo que nos permite ver cuál es la conexión entre la efectividad de una organización, lo que la organización quiere lograr, y las personas que componen la organización. Este modelo parte con un entendimiento de cuál es la misión, cuál es la visión o los resultados ideales que la organización está tratando de generar, que como decíamos antes, es responder a los distintos grupos de interés, responder a los distintos stakeholders de forma efectiva. Ahora, la efectividad en un momento dado de una organización para generar esos resultados siempre de alguna forma va a estar alejada o va a haber una distancia entre la efectividad que hoy día tiene la organización y lo que idealmente queremos generar. Por definición, si la misión y la visión ya es una situación actual, ya lo estamos satisfaciendo actualmente, no nos sirve mucho como visión o como misión. Entonces, hay una distancia entre la efectividad de la organización hoy día y la efectividad que queremos tener en el futuro o en un estado ideal, ¿ya? Y eso es normal. Entonces, necesitamos entender cómo queremos ser en el estado ideal, pero también necesitamos entender cómo somos hoy día en términos de capacidades y en términos de efectividad. Y la experiencia muestra que la efectividad de la organización como un todo depende de varios elementos, depende de lo que suceda en distintos niveles, depende del desempeño de la organización como un todo, qué tan efectiva es esta organización, por ejemplo, para proveer los productos y servicios que requieren los clientes, qué tan efectivos son los equipos que componen la organización, ¿no es cierto? Una organización en su totalidad tiene un cierto nivel de efectividad, pero no necesariamente todos los equipos dentro de la organización tienen el mismo nivel de efectividad. Y también es importante entender el desempeño de los individuos, de los integrantes de los distintos equipos y de la organización como un todo, porque no siempre están totalmente alineados. De hecho, la experiencia muestra que el desempeño de la organización está construido sobre el desempeño de los equipos y sobre el desempeño de los individuos, pero puede haber brechas. Y puede haber brechas especialmente en términos de las capacidades, porque tanto las capacidades organizacionales como las capacidades de los equipos son capacidades emergentes. Técnicamente se llaman
capacidades emergentes, eso significa que están instaladas sobre las capacidades o las competencias individuales, pero no resultan automáticamente de las capacidades o competencias individuales. Si vamos a una organización y le preguntamos a los integrantes de esa organización, a los distintos individuos, si es que ellos podrían realizar una contribución mayor, ni siquiera un esfuerzo mayor, sino que una contribución mayor, si se pudieran aprovechar mejor sus capacidades, la mayoría de las personas o muchas personas en muchas organizaciones suelen decir que sí, efectivamente ellos podrían hacer una contribución mayor si es que sucedieran algunas cosas en la organización o si no sucedieran algunas cosas en la organización. Por lo tanto, no siempre las capacidades organizacionales o las capacidades de los equipos son la suma o idealmente la multiplicación, ¿no es cierto? Porque lo que queremos generar es sinergia de las distintas capacidades individuales. Y en muchas organizaciones vemos capacidades que están latentes y que no necesariamente se traducen en efectividad de los equipos y en efectividad de las organizaciones. Y todo esto está instalado sobre características de los individuos, características de personalidad, distintos niveles de capacidad cognitiva o inteligencia, distintos niveles de habilidad, distintos niveles de conocimiento o de experiencia. Y esta cadena es la que determina si al final nosotros vamos a poder cumplir con la misión y la visión que hemos establecido para la organización. Si no tenemos las características, conocimientos, habilidades, experiencias, y si no los transformamos en capacidades organizacionales, la organización no va a ser efectiva y por lo tanto no va a cumplir con su misión y su visión. Y la experiencia de muchas organizaciones muestra que definir misiones y visiones ambiciosas no es tan difícil. Ejecutarlas, hacer que sucedan en la realidad, es bastante más difícil. Entonces, cuando nosotros trabajamos con una organización, nos hemos dado cuenta de que si nosotros queremos mejorar la efectividad organizacional, tenemos que hacer un proceso de diagnóstico, que siempre el proceso de diagnóstico va desde la derecha hacia la izquierda. Siempre va desde qué es lo que queremos lograr como visión y como misión, y luego lo vamos descomponiendo en sus distintos elementos. Y luego las intervenciones que hacemos normalmente van de la izquierda hacia la derecha. Nosotros no podemos cambiar la efectividad organizacional directamente, no podemos cambiar el desempeño de los individuos, de los equipos directamente. Sí podemos cambiar las capacidades que tienen, las características, los conocimientos, las habilidades, etc. Y por lo tanto nosotros en Alto Impacto lo que hacemos es descomponer cada uno de estos elementos. Cuando hacemos un diagnóstico, identificamos cuáles son los indicadores clave de negocio, ya sea que usemos una metodología de KPIs, ¿no es cierto?, de indicadores clave de desempeño, una metodología de Balance Scorecard o cualquier otra metodología. Necesitamos entender cuáles son los indicadores clave de negocio que nos van a indicar si estamos siendo efectivos. Cada una de las expectativas de nuestros stakeholders se puede traducir en un indicador clave de negocio. Hay indicadores para la satisfacción de los clientes, hay indicadores para el nivel de engagement de los empleados, hay indicadores para el nivel de cumplimiento de la normativa. Hay distintos indicadores que podemos utilizar y que necesitamos entender, y necesitamos entender cómo estamos hoy día en la realidad versus cuál es nuestro ideal. Esos indicadores necesitamos descomponerlos también para entender el desempeño tanto a nivel de la organización como un todo, como de los equipos, como de los individuos de la organización. La satisfacción de los clientes depende de varios factores, de la entrega de pedidos a tiempo, de la disponibilidad de productos, por ejemplo, de un montón de distintos factores que están relacionados con distintas áreas de la organización. Y también necesitamos entender cuáles son los elementos o las dinámicas, tanto a nivel organizacional, lo que se conoce normalmente como la cultura organizacional, y vamos a entrar en más detalle de eso. La efectividad de los equipos, que tanto, y ya hablamos en el webinar anterior, ¿no es cierto?, que no necesariamente un grupo de personas se constituye en un equipo, que hay un proceso de construcción de un equipo efectivo. Hay un proceso de transformación de un grupo de personas en un equipo. Y necesitamos también medir
¿Cuáles son las competencias que tienen los individuos de la organización? ¿Qué son capaces de hacer hoy día? Y nuevamente, eso pasa por entender las características de los individuos, motivaciones, capacidad cognitiva, distintos elementos. Nosotros como Alto Impacto hacemos mediciones específicas en cada uno de estos ámbitos y luego colaboramos con nuestros clientes para hacer intervenciones, ya sea en reclutamiento o en selección de colaboradores, y también en evaluaciones de las características de los individuos. Ayudamos también a desarrollar las capacidades organizacionales y de los equipos y el desarrollo de las competencias individuales a través de distintos procesos de desarrollo individual, grupal. Ayudamos a los clientes a hacer un seguimiento de las metas organizacionales, del avance, por ejemplo, del nivel de engagement, del nivel de desarrollo de la cultura, de la confianza, del compromiso y de los distintos indicadores de negocio para verificar que efectivamente los cambios que estamos realizando en los individuos, en los equipos, en la organización como un todo, se están traduciendo en mejoras en los indicadores de negocio. Porque realmente si no se traducen en esas mejoras en los indicadores, y eso vemos que muchas veces falta en las organizaciones, falta la conexión con los indicadores de negocio que nos van a determinar si es que estamos mejorando la efectividad organizacional y que en definitiva van a permitirnos saber si es que las inversiones, los esfuerzos que estamos haciendo se justifican desde el punto de vista de negocio. Entonces tenemos que hacer seguimiento constante de los indicadores clave. Ahora, tener un modelo de este tipo nos permite ordenar y entender cuáles son los distintos elementos, pero no necesariamente nos provee un mecanismo para generar mejora en las organizaciones. Entonces, lo que hemos desarrollado en Alto Impacto es lo que llamamos un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación parte de una distinción fundamental. Esa distinción es si vamos a cambiar, ¿desde qué y hacia qué tenemos que cambiar? Muchas veces hablamos de la necesidad de cambio, hablamos de la visión, la misión hacia dónde vamos, pero no necesariamente entendemos dónde estamos hoy día y por lo tanto no necesariamente entendemos cuáles son las brechas que podemos cerrar o que necesitamos cerrar para lograr lo que queremos lograr. Entonces, como decía, tenemos un proceso y hemos identificado un proceso que tiene 7 etapas muy concretas, muy específicas para ir generando la transformación de las organizaciones. Y vamos a analizar ahora cada una de esas etapas. La primera etapa es lo que llamamos el navegador de contexto. El objetivo de este navegador, de este subproceso, es generar un entendimiento claro y compartido. Esos dos elementos son importantes, que sea claro y que sea compartido a lo largo de la organización acerca de cuáles son las oportunidades y cuáles son los desafíos que enfrenta la organización en este momento. Si no entendemos eso, no vamos a ver necesariamente la necesidad de cambio. Si no entendemos eso, no vamos a ver la necesidad de salirnos de nuestra zona de confort. Vamos a creer que todo está funcionando bien. El navegador de contexto nos dice que las organizaciones siempre existen en un contexto. Siempre existen en un entorno. Y ese entorno, como decíamos antes, está compuesto por distintos stakeholders. Y por lo tanto, la primera parte del proceso es generar un entendimiento de cuáles son los distintos stakeholders que tenemos que tomar en cuenta, cuáles son sus expectativas y cuál va a ser la forma en que vamos a responder a esas expectativas. Entonces, en el navegador de contexto, y obviamente esto varía para cada organización, pero normalmente trabajamos con el equipo gerencial, con otros líderes de la organización, para generar un entendimiento común de la, entre comillas, realidad que enfrenta la organización. Y luego tomamos ese entendimiento común y lo compartimos con toda la organización, generando lo que Dan Denison, de Denison Consulting, llama conversaciones honestas. Un proceso de diagnóstico de diseño siempre tiene que generar, como vamos a ver después, conversaciones honestas. ¿Dónde estamos hoy día? ¿Cuál es la realidad?
cuáles son los elementos relevantes que tenemos que tomar en cuenta. Y esas conversaciones honestas, en el caso del navegador de contexto, son facilitadas por distintos expertos, ya sea internos o externos de la organización. El segundo elemento del proceso de transformación de alto impacto es lo que llamamos el verificador de capacidades. Lo que hace este subproceso es identificar claramente cuáles son las fortalezas, cuáles son las áreas de mejora, tanto a nivel de la organización como de los equipos y de sus integrantes. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, como decíamos antes, una vez que hemos entendido el entorno, realizamos un diagnóstico de dónde está la organización, qué capacidades tiene, dónde están los individuos que componen la organización, en qué están los equipos. Nosotros utilizamos un modelo como guía para todo el trabajo organizacional, que es el modelo de Denison Consulting, que es un modelo que es muy práctico y muy potente al mismo tiempo. El modelo de Denison esencialmente identifica 12 grandes factores que están en 4 grandes cuadrantes que salen de la conjunción de 2 ejes. El primer eje es el eje vertical, donde miramos si la organización tiende a mirar hacia afuera de la organización, lo que llamamos el foco externo o el punto de vista externo. ¿Qué tan efectiva es la organización para mirar de la puerta hacia afuera de la organización? Mirar qué pasa con los competidores, con las amenazas, con las oportunidades, con los clientes, con los reguladores. ¿Qué es lo que pasa allá afuera de la organización? ¿Y qué tan efectiva es una organización para leer el entorno y responder a ese entorno? Determina lo que Denison llama la relevancia organizacional. Si nosotros no somos capaces de leer lo que requieren nuestros distintos stakeholders, no vamos a ser relevantes en el mercado. Podemos existir durante un tiempo, pero no vamos a ser relevantes. Ahora, al mismo tiempo, el eje vertical nos dice que también tenemos que mirar hacia adentro de la organización. Mirar de la puerta hacia adentro de la organización. ¿Qué sucede de la puerta hacia adentro? ¿Qué capacidades tenemos al interior de la organización? ¿Qué tan empoderadas se sienten las personas? ¿Qué tan de acuerdo estamos con respecto a lo que es importante y lo que no es importante? ¿Cómo estamos organizados? ¿Cómo nos coordinamos e integramos entre nosotros? ¿Cómo establecemos los procesos? ¿Cuánto creemos que podemos marcar una diferencia? Entonces, no solamente tenemos que mirar hacia arriba, hacia afuera de la organización, también tenemos que mirar hacia adentro. Al mismo tiempo, hay un segundo eje que es el eje horizontal, que nos dice que hay ciertos aspectos de la organización que tienden a ser más estables. Los valores de la organización ojalá que no cambien muy seguido. La visión de la organización ojalá que no cambie muy seguido. La estrategia ojalá que no cambie constantemente. La estructura organizacional ojalá que no cambie constantemente. Los procesos ojalá que no cambien constantemente. Pueden cambiar, por supuesto, a lo largo del tiempo, pero las organizaciones que hacen cambios demasiado seguidos en esos ámbitos normalmente se meten en problemas, generan confusión en sus integrantes y también en el mercado, y por lo tanto pueden no ser relevantes y pueden perder la consistencia interna, que es el elemento que se refleja en la parte del foco interno. Pero por otro lado, hay distintos elementos, que son los que están a la izquierda del gráfico, que tienen que ver con la flexibilidad. Cómo nos adaptamos al cliente, cómo desarrollamos nuevas capacidades, cómo vamos aprendiendo a lo largo del tiempo. Entonces, entender estos distintos elementos es fundamental para una organización. ¿Cómo los entendemos? Bueno, Denison tiene varias herramientas. Tiene una encuesta de cultura organizacional que hemos utilizado con múltiples compañías, tanto en Chile como en Perú, y que Denison ha usado con más de 5.000 compañías en todo el mundo, y que tiene un benchmark de más de 1.000 compañías de distintos tamaños, de distintas industrias, distintas realidades, contra la cual se comparan los resultados de las distintas organizaciones con las que trabajamos. Utilizamos también una encuesta de 360 grados de desarrollo de liderazgo, donde le preguntamos al jefe, a los pares, a los subordinados de los distintos líderes de la organización, qué tan efectivo es este líder en distintos ámbitos que tienen que ver con su efectividad como líder. Y utilizamos también lo que llamamos el informe de potencial de liderazgo de Denison, que es un informe que se genera a partir de los cuestionarios de personalidad de Hogan, pero que muestra los resultados
en base al modelo de Denison, y eso nos permite establecer una conexión directa con el mismo lenguaje para el potencial de los líderes, el desempeño de los líderes y el desempeño de la organización como un todo. Con toda esa información, podemos ver cuál es la conexión que hay entre los distintos ámbitos de la cultura y los indicadores de negocio que queremos impactar. Denison ha realizado investigaciones muy detalladas, no solamente con respecto al impacto de la cultura organizacional en variables como el crecimiento o la rentabilidad, sino también en otras variables relevantes u otros indicadores de desempeño relevantes como la innovación y la satisfacción del cliente, la excelencia operacional, la calidad, el desempeño estable a lo largo del tiempo. Y distintos ámbitos del modelo impactan distintos indicadores de negocio. Si yo quiero mayor crecimiento, voy a buscar tener mejores resultados hacia arriba en el gráfico. Si yo quiero mejor excelencia operacional, mejor calidad, satisfacción de los colaboradores, voy a querer mejores resultados hacia abajo en el gráfico. Si yo quiero un desempeño estable en el tiempo, rentabilidad, retorno sobre la inversión, retorno sobre activos, voy a querer un puntaje positivo o mejores puntajes hacia el lado derecho del gráfico. Si yo quiero innovación y satisfacción de los clientes, voy a querer puntajes más fuertes hacia la izquierda del gráfico. Y obviamente hay organizaciones que buscan una combinación de estos indicadores o todos estos indicadores, y eso requiere que tengamos una organización versátil, una organización que es capaz de mirar hacia afuera, pero también mantener consistencia interna, una organización que es capaz de definir cuáles son las cosas que no son negociables, pero al mismo tiempo ser capaz de adaptarse a la realidad del mercado. Esa versatilidad es la que nos permite generar distintos resultados de negocio relevantes. Entonces, el verificador de capacidades, y nuevamente esto lo adaptamos a cada organización, a través de una serie de herramientas científicas de medición, tanto a nivel de la organización como de los equipos y de los integrantes, nos permite realizar un diagnóstico muy certero, muy preciso, muy profundo y también muy detallado de las capacidades que la organización tiene actualmente para responder a las distintas oportunidades y los desafíos del entorno. ¿Qué es lo que nos permite construir la visión de futuro? No una visión de futuro que esté en el aire, sino que una visión de futuro que está construida sobre las capacidades que tiene la organización actualmente. No en el sentido de que esas capacidades condicionan la visión de futuro, pero sí que nos permiten proyectar qué es lo que podemos prometer a los distintos stakeholders y cómo les vamos a responder. El constructor de futuro lo que hace es construir una visión que permite responder a distintas paradojas, distintos dilemas que las organizaciones siempre enfrentan a medida que van desarrollándose. Una paradoja típica, un dilema típico, es en el proceso de desarrollo, vamos a priorizar el proceso top-down, el proceso que viene de arriba hacia abajo, que dice, este es el propósito, esta es la dirección, esta es la estrategia, estas son las metas de la organización, hacia allá vamos, o vamos a priorizar un proceso que se llama bottom-up en inglés, ¿no es cierto?, desde abajo hacia arriba, que dice, esto es lo que nosotros somos capaces de hacer hoy día, esto es lo que nos sentimos empoderados para hacer, esto es lo que creemos que podemos impactar o generar una diferencia. Y las compañías más exitosas, la experiencia y la investigación de Denison muestra que las compañías más exitosas son las que realizan una muy buena combinación de proceso top-down, de definir hacia dónde vamos, pero también acercan a la organización en base a las capacidades que tienen hoy día y realizan un proceso iterativo donde establecen metas ambiciosas, pero luego traen a la organización en términos de capacidades y vuelven a establecer nuevas metas ambiciosas. Las organizaciones menos efectivas son aquellas que hacen grandes declaraciones acerca de cómo el futuro va a ser distinto, pero luego siguen haciendo lo que siempre han hecho. Entonces, este es uno de los elementos que tenemos que incorporar en nuestra visión. ¿Cómo vamos a combinar hacia dónde queremos ir con dónde estamos hoy día y cómo vamos a acercar esos dos mundos? Otra paradoja, otra tensión constante que enfrentan las organizaciones es en el proceso de cambio organizacional, en el proceso de desarrollo, cuánto vamos a estimular el progreso, cuánto vamos a ir a nuevos mercados, vamos a conquistar nuevos países,
vamos a desarrollar nuevas líneas de productos, vamos a entrar a mercados distintos, versus cuánto vamos a cuidar los fundamentos de lo que hacemos. No son pocas las organizaciones que en el proceso de salir a, entre comillas, conquistar el mundo, descuidan su negocio original y al final no logran ni uno ni lo otro. Entonces las organizaciones constantemente tienen que decir cuánto nosotros vamos a innovar, cuánto vamos a estimular los cambios en la organización, pero asegurándonos de que podemos proveer la calidad, la consistencia a los clientes de tal forma de seguir protegiendo el negocio básico. Entonces el constructor de futuro, lo que hacemos en esta etapa es trabajar tanto con el equipo gerencial como con otros líderes de la organización para construir una visión de futuro que genere tanto claridad como alineamiento y como entusiasmo en los colaboradores. A través también de un proceso participativo, de un proceso de diálogo generalizado que nos permite establecer esa visión de una manera que sea valiosa y que genere entusiasmo entre los distintos colaboradores. Luego, la cuarta etapa es lo que llamamos el optimizador de planes de acción, donde una vez que ya hemos definido la visión, tenemos que bajarlo a prioridades concretas de trabajo y descomponer esas prioridades en distintas iniciativas clave y en planes de acción concretos que sean realistas y que sean implementables. Que sean desafiantes, por supuesto, pero que sean implementables. Como dice Dan Denison, el proceso de diseño y diagnóstico tiende a generar o debería generar dos cosas. Uno, generar algunas conversaciones honestas en la organización, como ya hablábamos, pero también generar acciones sensatas. O sea, una vez que hacemos el proceso de diagnóstico y de diseño y que decimos, mira, aquí es donde estamos hoy día, allá es hacia donde vamos, tenemos que bajar eso a planes de acción. Planes de acción tanto a nivel de la organización como un todo, a nivel de las distintas áreas funcionales de los distintos equipos y a nivel de los individuos, de los distintos líderes de la organización y obviamente también a nivel de todos los integrantes de la organización. Pero tenemos que construir planes de acción concretos que nos lleven, que conecten las prioridades, las iniciativas que estamos estableciendo con los objetivos que queremos lograr. Y en ese proceso es muy importante diferenciar entre prácticas, rituales, hábitos, rutinas, procesos nuevos y antiguos versus buenos y malos. Es muy común en los procesos de cambio pensar que todas las nuevas iniciativas son buenas y todas las antiguas prácticas son malas. Y es verdad que hay algunas prácticas antiguas que son malas y que deberíamos desaprender y deberíamos dejar atrás. Pero también hay algunas prácticas antiguas que son buenas que nosotros deberíamos preservar y fortalecer. Como dice el doctor Humberto Maturana, en el proceso de cambio es muy importante definir qué es lo que debería cambiar, pero es tanto o más importante definir qué cosas no deberían cambiar, qué cosas deberíamos preservar y deberíamos incluso fortalecer hacia el futuro. Lo peor que nos puede pasar en cierta medida es que al pasar en nuestro proceso de cambio, después de ese proceso nos demos cuenta que como consecuencia de ese proceso hemos perdido una característica que era fundamental de la organización. Cercanía con el cliente, entusiasmo, distintas características que ya eran parte de la organización y que la perdimos porque la descuidamos o porque directamente la atacamos como algo antiguo y por lo tanto malo. Entonces necesitamos distinguir entre prácticas buenas y malas que pueden ser antiguas, pero también las prácticas nuevas también pueden ser buenas y malas. No porque algo sea nuevo, sea una nueva iniciativa, una nueva idea, automáticamente es buena. Muchas veces implementamos una nueva idea y está claro que no va a funcionar, que no es una buena idea, pero muchas veces decimos, bueno, es que ha pasado poco tiempo. Pero a lo mejor ha pasado suficiente tiempo como para que esté totalmente claro para todo el mundo que no va a funcionar. Y lo mejor que podemos hacer es repensar esa idea, tratar nuevamente, y las organizaciones más exitosas tienen una actitud
experimental, se podría decir, para el proceso de cambio. Van testeando distintas iniciativas y lo importante es ir aprendiendo durante ese proceso. No es malo cometer errores si es que uno utiliza esos errores como información que nos permite aprender a lo largo del tiempo. Y obviamente hay algunas iniciativas nuevas que son buenas y que deberíamos inventar, deberíamos perfeccionar y deberíamos instalar como características fundamentales y permanentes de la organización. Entonces, el optimizador de planes de acción, durante esta etapa lo que hacemos es trabajar con los líderes, tanto superiores como intermedios de la organización, para definir las prioridades y construir planes de acción que sean sensatos, que nos muevan en la dirección que necesitamos ir. Y en el proceso de cambio, asegurar que vamos en la dirección correcta es más importante a que vayamos en la velocidad correcta. A veces conviene ser menos ambicioso, pero asegurar que vamos avanzando en la dirección adecuada, porque siempre después podemos acelerar el proceso, podemos acelerar el paso. Pero realmente no nos sirve de nada ir muy rápido en la dirección equivocada. Entonces, los procesos de cambio es más importante que los planes de acción que implementamos vayan en la dirección correcta y vayan solidificando los cambios que necesitamos generar. Una quinta etapa del proceso de cambio es lo que llamamos el instalador de capacidades. Y esto puede tener muchas formas distintas, pero esencialmente el instalador de capacidades lo que hace es responder a la realidad que enfrentan muchas organizaciones, y es que cuando nosotros necesitamos asegurar que existen ciertas capacidades en la organización, siempre tenemos dos alternativas. Podemos salir a buscar esas capacidades al mercado o podemos desarrollarlas internamente. Y cada situación, cada organización es distinta, cada respuesta en este caso es distinta, pero siempre suele haber una combinación entre cuáles son las capacidades que vamos a salir a buscar al mercado, o hay una combinación entre adquirir algunas capacidades en el mercado y desarrollar otras internamente. Las organizaciones que tratan de adquirir todas las capacidades en el mercado, trayendo mucha gente desde afuera, normalmente enfrentan problemas para integrar las distintas culturas de las personas que han sido incorporadas a la organización. Y el desafío que tienen muchas organizaciones de alto crecimiento, especialmente en el mundo tecnológico, cómo integrar las culturas de distintas personas que han sido incorporadas muy rápidamente a la organización. Pero al mismo tiempo, es una realidad que no necesariamente vamos a poder desarrollar las capacidades internamente, o vamos a tener el tiempo para desarrollar y los recursos para desarrollar las capacidades en las personas que ya son parte de la organización. Entonces, normalmente la estrategia tiene una combinación de adquisición de algunas capacidades y de desarrollo de algunas capacidades internas, y va a depender de cada organización cuál es la respuesta específica. El sexto elemento del proceso de transformación organizacional es lo que llamamos el monitor transformacional, donde lo que queremos hacer es realizar una verificación del avance que está teniendo la organización hacia el estado futuro deseado. Tanto en dirección, como decía antes, ¿no es cierto? Y la dirección es más importante que la velocidad, pero queremos verificar qué tan rápido estamos yendo y si estamos yendo en la dirección correcta. Para eso utilizamos distintas herramientas. Utilizamos, como decía antes, la encuesta anual, normalmente la encuesta de cultura organizacional de Denison, que en inglés tiene las siglas DOCS, ¿no es cierto? Denison Organizational Culture Survey. Pero usamos también una serie de encuestas de pulso o de herramientas que nos permiten ir verificando distintos elementos a lo largo del proceso. De tal forma que no tengamos una caja negra entre una encuesta y la que realizamos al año siguiente, sino que tengamos información que también nos permita verificar si los planes de acción se están implementando adecuadamente, si se están entendiendo, si se entiende la comunicación y si hay impacto de esos planes de acción, de tal forma que podamos realizar una encuesta de pulso, normalmente en la mitad del proceso, en la mitad del año, y podamos realizar modificaciones o ajustes
que nos permitan terminar con una mejor posición cuando hagamos nuevamente la encuesta al final del año, al final del periodo del proceso de cambio. Que obviamente el proceso de cambio es constante e iterativo, no termina nunca, pero en el fondo lo que queremos es tener no solamente la información de las encuestas grandes que nos dan muchos detalles, sino también información de distintos elementos acerca de qué también se están desarrollando los planes de acción, si es que están siendo entendidos por las personas y si es que están teniendo impacto en las variables que queremos impactar. Ahora, como decía Michael Beer, el solo hecho de que uno se suba a la balanza no significa que va a bajar de peso. Tenemos múltiples ejemplos de compañías que han utilizado la encuesta en años distintos y esencialmente han tenido los mismos resultados. También tenemos ejemplos de organizaciones que han tenido lo que llamamos un mejoramiento enfocado, que han identificado, como en el caso de esta compañía, 3 ámbitos específicos de los 12 que medimos con la encuesta o con el modelo de Denison, 3 ámbitos que son acuerdo, en este caso, coordinación, integración y visión, y que han hecho esfuerzos y planes de acción y han implementado planes de acción concretos que permiten mejorar en esos ámbitos, pero la experiencia muestra constantemente que cuando uno hace mejoramiento enfocado, no solamente mejoran aquellos ámbitos en los cuales nos estamos enfocando, sino que también suelen mejorar otros ámbitos, porque por supuesto las organizaciones no son ámbitos aislados, sino que todo está interconectado. Y si yo quiero mejorar en acuerdo, a lo mejor también tengo que clarificar las metas y objetivos, también tengo que mirar la relación con los clientes, también tengo que ver qué tan empoderadas están las personas, pero suele ser un efecto secundario en cierta medida o un efecto del proceso de cambio y no un objetivo. La experiencia muestra que las compañías que tratan de mejorar todo al mismo tiempo normalmente tienden a no tener tanto impacto en el proceso de cambio. Cuando todo tiene que cambiar, cuando todo puede cambiar, no suele cambiar mucho. Y hay ejemplos de compañías que han tenido cambios dramáticos en el desarrollo de sus culturas. Esencialmente en el modelo de Denison, mientras más color hay en el gráfico, ¿no es cierto? Y los puntajes que aparecen acá son percentiles en comparación con un benchmark global, por lo tanto, una compañía que está en 16 en aprendizaje organizacional, significa que hay un 84% de las compañías en el mundo que tiene un puntaje más alto que esa compañía, versus una compañía que está en 95% en visión, por ejemplo, en la derecha, que es solamente un 5% de las compañías tiene un puntaje más alto que esta organización. Entonces, podemos realizar procesos de cambio muy significativos en tiempos relativamente cortos, en este caso son 10 años entre una encuesta y otra, obviamente hubo otras encuestas entre medio, pero podemos realizar procesos muy significativos de cambio. Entonces, con el monitor transformacional lo que hacemos es utilizar distintas herramientas de medición que nos permiten ir verificando cómo vamos avanzando en el proceso de cambio. Y finalmente, la última etapa es lo que llamamos el maximizador de mejora continua, donde lo que hacemos es instalar un proceso de mejoramiento continuo para asegurar que el proceso es sostenible a lo largo del tiempo, para asegurar que la generación de cambios se convierte en una característica estable, constante de las organizaciones. Y para eso instalamos procesos que incluyen los distintos elementos que hemos hablado, que incluyen definiciones hacia dónde vamos, que realizan diagnóstico, que instalan planes de acción, pero que la organización entiende que este es un proceso que no termina nunca, que es un proceso que constantemente está implementándose, que constantemente implica que estamos mejorando. Entonces, en el maximizador de la mejora continua, lo que hacemos es trabajar con los líderes de la organización para conectar los distintos procesos periódicos de planificación y para asegurar que la transformación se convierte en la forma natural de actuar y de operar de la organización. Ese proceso es el que nos permite ir generando cambios en las organizaciones y que nos permite ir aumentando la efectividad organizacional de la que hablábamos. No sé si tienen preguntas, comentarios, pueden hacer preguntas, como les decía, a través de la funcionalidad de QIA.
No tenemos preguntas, parece. Bueno, parece que estaba todo claro. Igualmente, ustedes tienen mi dirección de email. Encantado de que me contacten, hagan las preguntas que tengan, comentarios, ¿no es cierto? Y obviamente siempre nos interesa conocer la experiencia que ustedes tienen en estos distintos ámbitos. Hay una persona que nos pregunta si hay mucha variación entre Perú y Chile. La verdad es que no hay mucha variación entre Perú y Chile. Hay mucha más variación entre tipos de organización. Por ejemplo, en general, y esta es una aseveración muy general, es común que las organizaciones multinacionales suelen tener mejores resultados que las empresas locales, pero hay muchos ejemplos que contradicen esa regla general. Por lo tanto, no hay tantas diferencias entre los países, y eso no solamente entre Perú y Chile, sucede también con otros países del mundo. También entre fábricas y comerciales, nosotros hemos mostrado en webinars anteriores y podemos incorporar también en otros en el futuro. Eh, hay algunas diferencias entre distintas industrias, por ejemplo, empresas de productos de consumo versus empresas industriales. No hay diferencias tan significativas, pero sí hay diferencias que uno podría esperar. Es común que, por ejemplo, en las empresas industriales, especialmente de productos de commodities, como por ejemplo en el mundo petrolero, haya un foco mucho más, o en el mundo minero, por ejemplo, haya un foco más hacia adentro de la organización que hacia el cliente, por ejemplo. En el mundo minero es muy claro que el foco en el cliente suele ser el factor que está más bajo. Y es entendible porque están en un mundo de commodities y donde es un mundo donde la seguridad, la calidad suele ser más importante que el foco en el cliente. Alguien me pregunta cuántos instrumentos hemos aplicado en totalidad. La verdad es que no depende de cada organización. A veces normalmente usamos la encuesta de cultura organizacional, a veces medimos potencial, a veces medimos con el 360, va a depender de cada organización. Otra pregunta, ¿cómo tiene cabida un programa así cuando los millennials se cambian de trabajo cada dos años? Eh, la verdad es que las organizaciones tienen elementos que permanecen y una de las características de la cultura precisamente es que, y de hecho una definición de cultura, la cultura se define muchas veces como aquellas lecciones aprendidas a lo largo del tiempo que son suficientemente importantes como para ser transmitidas a la próxima generación. Y las organizaciones tienen mecanismos tanto formales como informales para transmitir a sus nuevos miembros qué es lo que es realmente importante para sobrevivir en esta organización. Por lo tanto, no impacta tanto el fenómeno de los millennials es un factor obviamente a considerar, pero las culturas suelen ser estables, independientes de las personas que las componen. Y eso es parte del desafío muchas veces también. Hay una pregunta que es la experiencia de aplicar esta metodología en holding de empresas con negocios diversos versus un solo rubro. Depende mucho de la organización. Hay holdings o grupos de organizaciones que tratan de establecer una cultura común y hay otras que dan mucha libertad a sus distintas organizaciones y cada una de esas perspectivas tiene ventajas y desventajas. Va a depender de qué tan diversos sean los negocios. Cuando hay similitud, por ejemplo, tenemos ejemplos de grupos de empresas donde la mayoría de las compañías están en el mundo industrial, a pesar de que hay grandes diferencias entre una y otra, pero están en el mundo industrial y eso hace que haya ciertos elementos culturales comunes y ciertos elementos especialmente valóricos comunes. ¿Cómo cambia el modelo para una ONG? La verdad es que no cambia mucho. La experiencia de Denison es que las organizaciones efectivas
son muy parecidas independiente de si son con fines de lucro o si son organizaciones sin fines de lucro. No cambia mucho y el modelo es aplicable y la efectividad es aplicable tanto para organizaciones privadas como para organizaciones sin fines de lucro. Alguien pregunta en términos de la intervención, ¿cuánto tiempo toma un proceso de intervención y qué requisitos debe cumplir la organización para el éxito? Esa es una pregunta bien controversial de alguna forma porque no, es común hablar que los procesos de cambio toman tiempo, toman 3 años, 5 años, ¿no es cierto? Hay distintas estadísticas. La experiencia muestra que en realidad uno puede generar cambios o impactos muy significativos en periodos relativamente cortos. Pero también hay que ser realista que los procesos de cambio no terminan nunca. O sea, las organizaciones siempre están en algún proceso de cambio y por lo tanto es bastante arbitrario decir el proceso inició acá y terminó acá. Pero lo importante es que nuestra experiencia muestra que en periodos relativamente cortos, en periodos de 8 meses, 10 meses o un año, se pueden generar cambios muy significativos, especialmente en la dirección en la que, en la que va la organización. Finalmente, ¿cómo la experiencia de aplicar esta metodología? Perdón, ya me habían preguntado sobre holding. Si considera imprescindible para el cambio cultural un enfoque de incentivo a los colaboradores en función de objetivos, es un elemento. Los incentivos son importantes, pero también hay que entender que no necesariamente los incentivos van a generar los cambios de comportamiento que nosotros queremos y siempre hay que pensar tanto en las consecuencias de corto plazo como de largo plazo de distintos esquemas de incentivos. O sea, es algo que es un elemento importante, es un elemento fundamental, pero cada situación es particular. Bien, ya estamos en la hora, así que les agradezco nuevamente su participación, les agradezco todas las preguntas y los invito a contactarme si es que tienen alguna pregunta adicional o algún comentario adicional. Muchas gracias.